Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a entonces analizar el capítulo 11 de Daniel y bueno, ya hemos hecho lectura del pasaje y dice el versículo 1, yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí pudiera haber alguna cierta contradicción, en el sentido de que si nosotros vemos la historia a través de lo que sería la historia secular, Darío va a, Darío va a gobernar posteriormente. Tenemos más o menos así. Cambiasis sería el siguiente rey. Después tenemos a Esmerdis, y después tendríamos a Darío, y después de Darío sería Jerjes. ¿Se acuerdan de Artajerjes, de este que gobernó con Esther? Entonces, de alguna forma, estamos hablando de que Daniel estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Ciro y posteriormente el tiempo de Darío. ¿Okay? Sin embargo, esto le pondría pues muchos años más a Daniel, y es un poco complicado porque la Biblia va a hablar de eventos, no tanto de fechas. Entonces, si nosotros buscamos en la historia secular, existe Ciro, existe Darío, existen los reyes de los cuales va a hablar acá, y tiene de alguna forma una exactitud tremenda lo que la palabra de nuestro Dios dice. Verso 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará más grande, se hará de más grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, estamos hablando de lo que sería los reinos de Egipto y Siria. Y estamos también hablando del reino del norte, que sería Siria, reino del norte, arriba de Israel, Siria, y abajo el reino del sur, que sería Egipto. Entonces tenemos que tomar siempre en cuenta el rey del sur, Persia, el rey del norte, Egipto, ¿okay? Para que más o menos podamos tener esa ubicación geográfica, ¿okay? Entonces, si ustedes ven, el verso 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y aquí ya está hablando de Alejandro el Grande, ¿okay? Ya no está hablando, digamos, de Siria, sino de Grecia, ¿okay? En este pasaje ya está hablando de Grecia. Y vamos a ver por qué después va a regresar otra vez a Siria y a Egipto, al sur y al norte. Pero quiere mencionar esto. Y el verso 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur. Ahí está regresando a Siria. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo
porque será entregada ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y aquí está hablando de Berenice. Berenice es entregada a Ptolomeo, allá es Ptolomeo II, en el reino del sur, o sea, a Egipto. Entonces, baja la mujer a Egipto para hacer alianza. Esto era una costumbre entre los reyes durante muchas épocas. De hecho, hasta en la Edad Media se daba este tipo de pactos, donde las grandes potencias querían aliarse para hacerse más poderosos o marcar un periodo de paz, y entonces entregaban a sus hijos en matrimonio como una alianza. De ahí es que surge las alianzas que se dan en el matrimonio, porque es un periodo de paz, ¿verdad? Eso de alguna forma ahí está. Bueno, entonces tenemos ahí a Berenice y verso 7: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Acá tenemos que recordar que Berenice, para ser esposa de Ptolomeo II, Ptolomeo tiene que divorciarse. Y entonces la ex de Ptolomeo mata a Berenice y mata a Ptolomeo, los envenenan. O sea, hay una tragedia terrible ahí. Y entonces el hermano de Berenice viene a reinar allí. Entonces, si nosotros vemos, cuando hablamos de Persia, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de muchos lugares, las personas ni siquiera son nativas de ahí. Por ejemplo, Alejandro es macedonio, pero él de alguna forma tiene el imperio griego, ¿verdad? Y los 4 generales, ¿verdad? Uno de ellos es Seleuco, que es el que va a gobernar allí en la parte de Asia Menor, de Siria, de Persia, y después tenemos a Ptolomeo, que está en la parte norte, allí Egipto, África, es la parte que va a predominar. Entonces, vemos que ni siquiera eran de ahí y reinaban. De hecho, cuando nosotros vemos en tiempo de Jesucristo, los que estaban reinando allí, ¿quiénes eran? Los romanos. Los romanos. Entonces, si nosotros podemos entender, porque a veces los mexicanos tenemos un problema, porque decimos, nosotros no somos ni españoles ni somos indios, pero no somos, la verdad es que nadie es puro en sí, porque de alguna forma de todos los países se han entremezclado, ¿verdad? Y entonces allí en Gran Bretaña, pues seguramente hay muchos de los que fueron de los vikingos que estaban allá, ¿verdad? Y después de los vikingos se mezclaron con los romanos, y los romanos con los españoles, con los galos, los de Italia, de Francia, y una mezcolanza, y luego se fueron a vivir a África, imagínense, y luego tenemos el imperio inglés, y también de alguna forma estuvo por todos lados, hasta en Estados Unidos, y luego encontramos en Estados Unidos gente de todas las naciones, y usted puede ver allí apellidos y puede ver barrios, ¿verdad?, de gente que es de otro lugar, ¿verdad? El más conocido es el barrio chino, pero hay allí muchos de la Gran Bretaña, hay muchos rusos, hay muchos de toda la nación. Es más, en Nueva York creo que hay 2 millones de mexicanos. Así que estamos mezclados, entremezclados, unos aquí, otros allá, y no debe de ser eso, porque la sangre es una. ¿Sabe? La sangre de los negros y la sangre de los blancos es la misma, la sangre de los chinos y la sangre de todos es la misma. Porque si ustedes recuerdan, tenemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Y después tenemos a Noé y a su esposa y sus 4 hijos, ¿verdad? Y de ahí empiezan a surgir las razas, y hay una circunstancia de cosas que nos muestran que los alimentos y el lugar donde vive, la altura y todo tiene que ver. Es más, esto se puede hasta comprobar con las frutas y con las verduras, ¿verdad? Hay ciertas frutas como la uva que necesita
una altura y un tipo de humedad y un tipo de tierra para que pueda hacer buena producción de uvas. De igual forma, el café y así muchas otras plantas tienen que ver con los lugares. Así nosotros también, si nosotros, ¿verdad?, vivimos en una zona donde comamos ciertos alimentos y el sol que de alguna forma cambia, porque, digamos, no es lo mismo estar a 2000 metros sobre el nivel del mar a estar sobre el nivel del mar, y usted ve que la gente que está sobre el nivel del mar, la que está cerca de la playa, es más morenita, y la que está a más altura regularmente es más blanca. Y entonces son muchos los factores, pero debemos de saber que ninguno de los reyes que gobernaban en ese tiempo eran oriundos del lugar, ¿ok? Luego vamos al 8, y dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata, de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Entonces, aquí se empieza a ver una disputa tremenda entre el sur y el norte, y eran las guerras entre Siria y Egipto. Y entonces venía Siria y era derrotado y se regresaba. Pero en esta ocasión Egipto fue y ganó y se trajo todos los dioses y todo lo que tenía Siria. Ahora, entre Siria y Egipto, ¿quién está? La Tierra Santa. Israel. Entonces, cada vez que pasaban por ahí, pues despojaban a Israel o lo hacían súbdito. Ya sea que Israel fuera súbdito de Egipto o fuera súbdito de los sirios. Cuando hablamos de los sirios, en realidad estamos hablando del imperio selúcida y también del imperio persa, porque tiene que ver con toda la geografía que marcaba en ese tiempo, y los persas llegaron hasta Macedonia y bajaron hasta Egipto, y después con Antíoco Epífanes, que lo vamos a ver más adelante. Dice, verso 10, más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su frontera, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Entonces allí vemos quién gana y quién pierde. El verso 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, para ellos caerán. Ahora, entonces dice que el reino del sur prácticamente es el más dominante, ¿sí? Y entonces, ahora lo que va a pasar aquí en este verso, en el 14, dice, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, para ellos caerá. Aquí está hablando de israelitas que se van a unir al imperio que los subyugaba. Estos de alguna forma se van a volver mercenarios, y de alguna manera van a agarrar a gran parte del pueblo de Israel para que después se haga la traición. ¿Ok? Entonces, más o menos teniendo eso en mente. Dice el verso 16, y el que vendrá contra él y hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí hay otra mujer, otra alianza, y ahora en este caso es Cleopatra. Cleopatra, que es entregada al
del sur, a Egipto, ¿sí? Pero Cleopatra traiciona a su padre, no quiere saber nada y ayuda a este. Dice, verso 18, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no con ira ni en batalla. Y este es un rey que empieza a ser muy inteligente y dice, yo no tengo que ir a batalla, yo voy a tomar las riquezas, y empieza a poner tributos, pero en su ambición de tener riqueza, en su propia tierra, quiere sacar los tesoros del templo y la gente lo mata. Por eso es que dura nada. Y después dice, verso 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y aquí ya empieza a hablar de Antíoco Epífanes, que este hombre, Antíoco, no era merecedor del reino, pero como dice acá, lo ganó con palabras, ¿verdad? Este hombre de alguna forma empezó a meter cizaña y empezó a decir yo, y fue elegido porque además mató a uno de los reyes para tomar su lugar. Dice el verso 23, después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces este hombre es muy astuto, estando, dice el verso 24, la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y entonces este hombre era tan inteligente que agarraba y decía, vamos a conquistar, ok, ya conquistamos, tomen del botín, y repartía. Entonces los soldados, al ver que era tan benévolo, a ver que repartía, lo amaban. Y aunque fuera un hombre perverso, pero la gente era comprada prácticamente por este rey. Los compraba a sus súbditos. Y muchos de los israelitas fueron comprados por él. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, es decir, contra Egipto. Con gran ejército, el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y otra vez, traición. Verso 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en su misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con grande riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y ahorita vamos a seguir leyendo para explicar un poquito. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y entonces las naves de Quitín es muy probable que sean naves romanas, porque Egipto va a pedir ayuda, ¿sí? Y de alguna forma, pues hay algunas batallas que son ganadas por el mar, es decir, estos quieren ir a través del mar, pero el problema es que hay una gran tormenta y las naves son destruidas. ¿Sabe?
no eran las naves como ahora encontramos, todavía de madera, todavía con brea, todavía con remos, ¿verdad? Y todavía con velas. Ahora tenemos grandes transatlánticos a motor que son de acero, que pesan toneladas y que son de una envergadura gigantesca, ¿verdad? Y pueden llevar toneladas y miles y cientos de personas y de tanques y de armamento y de milicia, ¿verdad? Antes no era así. Entonces, obviamente, venían unas olas, una gran marejada y estas naves eran volteadas. Y entonces, pero vea que poco a poco se van gente de Israel va abandonando el pacto de su Dios y se va con este rey. Verso 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es porque viene y sacrifica un cerdo y da de comer puerco a los sacerdotes. Y no solamente eso, evitaba la adoración en el templo y ponía soldados para que nadie fuese al templo a adorar. Ahora, esto es muy similar y por eso muchos piensan que Antíoco Epífanes es el anticristo. Sin embargo, Daniel capítulo 12 va a hablar de los tiempos del fin, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la historia. Esto es para los amilenialistas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen que Israel ya fue desechado. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 11, 12 y 13 que Dios no ha rechazado a su pueblo. Decimos, ¿verdad? Entonces, que han pasado desde la historia de Daniel de las 70 semanas, pasaron 69 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe. Pero, ¿verdad? Israel se metió en un paréntesis, en un, digamos, alto a la profecía israelí, y ese paréntesis se llama iglesia. La iglesia, de alguna manera, después de Cristo, empieza a surgir y empieza a ser predicado el evangelio del reino de los cielos, no el reino terrenal, no el reino de Israel, no el reino prometido a David, sino el reino de los cielos. Entonces Israel, la iglesia empieza así, hasta que sean salvos todos y la iglesia sea arrebatada. Y entonces el reloj profético de Israel volverá a marchar y volverá a empezar precisamente con la última semana de Daniel, la 70 semana, y ahí esa semana está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio, y hará pacto, en la primera parte de la semana hará pacto con los judíos. El templo será restaurado, volverá a haber sacrificios, y a la mitad de la semana cesarán los sacrificios y el anticristo pondrá allí en el templo la abominación desoladora, pondrá la imagen de la bestia. Es algo similar. Pero de alguna forma todo esto está escrito para que nosotros podamos saber, pero no para atemorizarnos, sino para hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en esta tribulación, que nunca ha habido una igual a esta. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial no se comparará con lo que se viene. Terrible. El anticristo hará una matanza peor que Hitler. No ha habido otra tribulación como la que habrá. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, es decir, a los israelitas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Es decir, un grupo, ¿verdad? Allí tal vez sea el Macabeo,
¿verdad? Que va en las guerras contra los ejércitos, ya un poco más adelante, y pues son fortalecidos. Sin embargo, podemos ver que Israel llega cautivo hasta los tiempos de Jesús. Y en el año 70 después de Cristo es destruido el templo. Y se cumple la profecía de Jesús cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y ahorita podemos ver que el templo de los israelitas no existe. Y donde estaba el templo, allí hay una mezquita musulmana. Así que, ¿cómo será esto que el anticristo pueda volver a edificar el templo si hay una mezquita ahí? Y algunos han hecho, ¿verdad?, allí algunas predicciones y dicen, no, es que el templo de los judíos y la mezquita van a poder convivir. Pero es poco probable. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Este hombre es lisonjero, es salamero, es un hombre que usa de la astucia y de las artimañas, y este hombre para muchos, para los judíos, será el Mesías. Para los maometanos o islámicos será su Mahdi, y para los católicos o para todos los demás cristianos que se queden, cristianos digo entre comillas porque si fueran cristianos verdaderos se hubieran ido con la iglesia, será Cristo. Entonces a todos va a convencer. Entonces si él dice que se quite la mezquita y que se ponga el templo de los judíos, no va a haber ningún problema, porque los de Alá pensarán que es Dios en la tierra y van a hacer su voluntad. Y si se matan por Dios, no va a haber problema que una mezquita sea arrancada y que se ponga un templo judío. Es realmente tan grande su poder que va a poder manipular a las personas para hacer su voluntad. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá espada y fuego en cautividad y despojo. Es decir, muchos pelearán contra él, pero hará matanzas. Verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Es decir, dentro de los que van a pelear con Israel, muchos se van a juntar, pero por conveniencia. ¿Qué voy a sacar de aquí? ¿Qué voy a sacar de esto? Sí, voy a morir, sí pero tengo que sacar algo. No lo hacían ni por Dios, ni por su pueblo, ni por su familia, ni por nadie, sino porque ¿qué me vas a dar? Y es algo muy común en nuestros días que la gente siempre pida cosas a cambio. A Dios, Señor, yo te voy a servir, pero ¿qué me vas a dar? Señor, yo te voy a seguir, pero ¿qué me vas a dar? Señor, yo quiero que me sanes, pero ¿qué me vas a dar? Y entonces uno trata de negociar con Dios para que Dios haga lo que uno quiere, siempre y cuando que Dios nos dé, que Dios nos beneficie. Y en estos tiempos estamos donde queremos que Dios haga nuestra voluntad para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿quién es Dios? Señor, si me das, te doy, si me haces, te hago. Señor, haz esto para que yo pueda reaccionar. Muéstrame una prueba, muéstrame una señal. Pero la señal de la cruz, la señal de Jonás está puesta, está dada y ha perdurado a través de los siglos. Entonces debemos de alguna forma entender y saber, debemos saber y entender que todas estas cosas tienen que suceder porque vienen tiempos de apostasía. Vivimos en un tiempo donde se supone que hay más y más cristianos, pero también hemos entendido que hay mucho
pero también hay mucha cizaña. Entonces debemos saber que los tiempos del fin están por venir. Y tenemos que mirar nuestros gobiernos, y tenemos que ver guerras y rumores de guerras, y tenemos que ver pandemias, y tenemos que ver la inmoralidad, y tenemos que ver el estado del tiempo, ¿verdad? En estos días hubo un gran tornado en los Estados Unidos, pasó por 4 estados, estos que según son muy previsores, y mató a 70 personas. ¿Sabe? Nadie va contra el poder y contra lo que Dios ha determinado desde el principio. Y nosotros de alguna forma necesitamos ver y saber en qué momento de la historia estamos parados, porque el Señor viene pronto. Viene pronto. El Señor nos dio algunas pistas y dijo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Y sabe que los días de Noé es que el pensamiento del hombre era hacer el mal de continuo. Y vivimos en un momento de la historia donde usted prende la televisión y usted ve cuántos decapitados, ahorcados, matados. O sea, es una cosa terrible. Vivimos en un país donde hay mucha violencia y no se va a parar, al contrario, va a aumentar. Y si usted se va a Estados Unidos, están peores que nosotros. Y si usted se va a Centroamérica, están igual que nosotros. Y si usted se va a Sudamérica, y si usted se va a Europa, y si usted donde quiera que vaya, hay todo tipo de maldad. Y si no hay, ¿verdad? Como tantas muertes y todo, pero hay mucho libertinaje, mucha homosexualidad. Están en todos lados, ya está en las caricaturas de los niños, en Walt Disney, está si usted ve una serie de televisión, ahí están los homosexuales. Si están en las noticias, están en la tele, están en todos lados. Y de alguna forma estamos viviendo tiempos peligrosos, y lo único que nos está mostrando esto es que el tiempo del fin está cerca, más cerca cada día, y lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Sabe? En Rusia la semana pasada tuvieron una gran nevada, es más, tuvieron una nevada que había superado 70 años, en 70 años nunca había nevado así. Y estamos viendo que esto se va haciendo, se va aumentando. No nos espantemos que en estos tiempos vaya a haber un gran terremoto, porque ya lo estamos previendo. Las cosas van a marchar de mal en peor. ¿Y sabe qué? La iglesia todavía está dormida. ¿Por qué? Porque en aquellos días dice que hay muchos que apostatarán de la fe, que muchos se enfriarán, porque dirán, el Señor no viene, el Señor retarda su venida. Y algunos, ¿verdad?, se enfriarán por la maldad que habrá en el mundo. Trigo y cizaña. Que nosotros seamos verdaderamente trigo, que seamos verdaderamente salvos y que permanezcamos en el Señor a pesar de todas las circunstancias, a pesar de toda la filosofía o mentalidad o tipo de vida que está viviendo la gente. Nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. Nosotros debemos permanecer en lo que Él dijo y debemos de hacer su voluntad. Así que vamos a dejarle hasta aquí, hasta el verso 35, y debemos de alguna manera pensar que estamos en esta tierra para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. ¿Sabe? Usted se da cuenta que los buenos también caen. Usted se da cuenta que los hijos de Dios, de alguna manera, tiene que ver que Dios tiene una voluntad y el diablo está tras los hijos de Dios. Así que si usted dice, si yo estoy bien con Dios, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo estas pruebas? ¿Por qué tengo estas circunstancias? Es porque Dios quiere purificarnos. Dios quiere limpiarnos. Si no hay pruebas, si no hay sufrimiento, no hay búsqueda de Dios.
De hecho, cuando la gente está en problemas, cuando la gente está en peligro, es cuando más busca a Dios. Y la gente en estos tiempos, en tiempos de pandemia, pensaba voy a morir, voy a morir. Y la gente de alguna manera o se enfrió o buscó a Dios. Y eso es lo que hace el sufrimiento. Nosotros debemos permanecer en Jesús. Nosotros debemos de honrar y glorificar a Jesús en las buenas y en las malas. En todo tiempo hemos de honrar a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar, por favor. Nos ponemos en pie y vamos a concluir. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Y te rogamos, Señor, que al estudiar tu palabra, la cual es difícil, pero que al final tú quieres mostrarnos tu poder, tu permanencia en nuestras vidas, y nosotros, Señor, queremos de alguna manera responderte a ti, viviendo conforme a tu voluntad y renunciando a la impiedad y a todo pecado para glorificarte, Señor. Ayúdanos a ser esos trigos que dan fruto. Ayúdanos a ser esos verdaderos hijos tuyos que permanecen en ti como tú en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego por mis hermanos, que tú les bendigas, los protejas, los ayudes, los prosperes y que tu nombre se glorifique a través de sus vidas. También rogamos por los hermanos que no han podido venir, que también, Señor, pongas en su corazón el deseo de congregarse. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.